semanas, en lo que eran los subsistemas neuroanatómicos táctil y termoalgésicos. Ya para esto ya han conocido una gran parte de lo que son las estructuras que constituyen lo que es el sistema nervioso central y lo que es el sistema nervioso periférico. Estos subsistemas van a introducir entonces una comunicación de estos dos sistemas a través de un sistema de cadena ganglionar, o neuronal en este caso. Vamos a tener entonces que para hablar de esta vía, es importante que ustedes recuerden que estas vías también son conocidas como las vías ascendentes. Ya ustedes me imagino que vieron la vía descendente, ¿verdad? ¿Vieron la parte motriz? ¿Es la piramidal? No, el principal sistema descendente es el sistema piramidal o sistema motor voluntario. Y la vía ascendente está constituido por entonces principalmente por lo que son los subsistemas neuroanatómicos táctil y termoalgésico. Cuando hablamos de táctil, hablamos entonces de lo que es la sensibilidad, que también está incluida en la parte termoalgésica. Una vez conocido esto, es importante saber que la sensibilidad es subdividida en 4 formas. Hay una sensibilidad superficial, o conocida también como heteroceptiva consciente. Hay un segundo tipo de sensibilidad, que es conocido como sensibilidad profunda, o propioceptiva consciente. Hay un tercer tipo de sensibilidad, que es la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Y está un cuarto tipo de sensibilidad, que es la visceroceptiva, o también llamado por algunos libros anglosajones como interoceptiva. Entonces, cuando lleguen al hospital y les pregunten cuántos tipos de sensibilidad conocen, ya saben que son 4. Entonces buscarán nuevamente esta clase. Son sensibilidad superficial o heteroceptiva consciente, que no es más que aquella sensibilidad que es generada por estímulos externos, es decir, que viene de afuera hacia adentro. Es decir, la superficie, una parte más externa del cuerpo, por ejemplo la piel. ¿Ok? Ahí se encuentra una serie de receptores que van a hacer o van a dar origen a todo este sistema. Empezando entonces por lo que es la parte del sistema de sensibilidad superficial o heteroceptiva consciente, está constituido principalmente por lo que son las fibras termoalgésicas, es decir, temperatura y dolor. Y está un tipo de tacto que se llama tacto protopático, o también llamado tacto grosero, o también llamado tacto no discriminativo, o también llamado tacto ligero o burdo. Existen 5 nombres que se le dan a ese tacto. Lo importante es que ustedes sepan que ese tacto es un tacto no discriminativo, o protopático o grosero. Mientras que lo que es la parte de la sensibilidad profunda, también llamada propiocepción consciente, va a venir dado entonces por lo que es estímulos que se generan en las estructuras profundas del cuerpo, que va a dar información entonces acerca de lo que es la presión, lo que es vibración, lo que es posición, y un tipo de tacto que es el tacto discriminativo o tacto epicrítico, o también conocido con el nombre de tacto discriminativo. ¿Okay? Son 2 nombres que ya, discriminativo o epicrítico, o tacto fino, el otro nombre también se le da. Tenemos entonces que el tercer subsistema está constituido por lo que es la propiocepción inconsciente, que abarca 2 vías que van a llevar información relacionada con lo que es la postura. En la clase pasada hablábamos que había una serie de estructuras. Cuando hablábamos de la origen real y aparente, hablábamos de unas estructuras que estaban relacionadas también con lo que es la parte de la postura, que eran también los músculos extraoculares del ojo, información que procede de estos músculos, que viajaban por una serie de pares craneales, que le decían que tenían como núcleo o como llegada la raíz mesencefálica del pequeño. Estas raíces también contribuyen a lo que es la parte de la postura, al igual como también contribuye lo que es la porción vestibular del nervio vestíbulo pupilar,
y a través de lo que son las vías espinocerebelosas, dorsal y ventral, o de Woward Deflection, van a producir entonces también, o van a enviar información relacionada con la postura. ¿Ok? Y eso sería una propiocepción inconsciente. Y hay un cuarto tipo de sensibilidad que viene dado por las vísceras, llamados visceroceptivos. ¿Ok? Entonces, entrando en materia, entramos entonces con lo que es la propiocepción consciente. La propiocepción consciente envía estímulos relacionados con lo que es la sinestesia. Cuando hablamos de sinestesia, incluye dos tipos de sensibilidad. Uno que va a ser lo que es la posición y otro que va a ser la vibración. La posición tiene como término semiológico batiestesia o posición. Batiestesia o posición. Y hay un segundo estímulo que es vibración, que lleva el nombre semiológico de palestesia. Palestesia o vibración. Posición o batiestesia. Y tenemos un tercer tipo de sensibilidad que viaja por este nivel, que va a ser el tacto fino o discriminativo o tacto fino. ¿Ok? Ahora bien, sabemos entonces que ustedes hablan, ok, ¿qué es vibración y posición? Son un tipo de sensibilidad profunda que se va a hablar bajo términos semiológicos, en el caso de la vibración, con un diapasón. Ese diapasón emite una serie de vibraciones y se coloca sobre las prominencias óseas. Por ejemplo, lo que es a nivel de la tibia, en la pierna, a nivel de personas con esquilol, radio del punto, que son prominencias óseas. Para evaluar también parte de la vía vestibular, de la octava parte de la prueba de Weber, aquí en el vértice, de lo que es la parte del cráneo, o a nivel de la mastoides. Entonces vamos a tener que las vibraciones, también conocidas por el nombre de palestesia, ¿okay? Es un tipo de sensibilidad profunda. Y la posición es un tipo de sensibilidad también profunda que recibe el nombre de palestesia. ¿Cómo yo evalúo la posición? Palestesia en posición, ¿okay? Y palestesia en vibración. Entonces, cuando yo evalúo la sensibilidad de posición, yo le digo al paciente que cierre los ojos, y ella tiene que saber dónde yo coloco, movilizo el dedo. Si yo hago este movimiento, tiene que decir, ¿está hacia arriba o hacia abajo el dedo? Hacia atrás, bueno. Hacia arriba o hacia abajo. Adelante. Hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Ahí con los ojos cerrados, ella es capaz de diferenciar la posición espacial de sus extremidades. Puedo evaluar la rodilla como posición o extensión, ¿verdad? Puedo evaluar la cadera o simplemente los dedos, que es algo mucho más sencillo. La mayor parte de la sensibilidad siempre está en el pulpero de los dedos y en la lengua. ¿Okay? Es la parte más sensible del cuerpo humano. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, evalúa sinestesia, que es vibración y posición. Y evalúa lo que es el tacto fino o tacto epicrítico. El tacto epicrítico o fino es mucho mayor a nivel de los pulperos, los dedos y de la lengua. ¿Okay? No hay nada más engorroso que tener un cuerpo extraño o un pelo en la lengua. Es sumamente molestoso. Y eso se debe a su gran sensibilidad y eso hace que a nivel de los músculos sensorial, ahí se va a caracterizar entonces porque hay una mayor distribución de la lengua. Es el órgano que tiene mayor sensibilidad, sobre todo sensibilidad táctil epicrítica. Ahora bien, cuando hablamos entonces de la sensibilidad epicrítica, no solamente evaluamos la sensibilidad de los dedos cuando le pedimos al paciente que cierre los ojos y que nos avise cuando siente algo, ella puede sentir, pero también le permite diferenciar lo que es el tacto discriminativo de dos puntos, ¿okay? Con un alfiler estimulo los puntos próximos y ese paciente es capaz de diferenciar ambos estímulos o dos estímulos simultáneos.
pero para eso debe ser una distancia menor a 5 milímetros. ¿Okay? Vamos a ver adicionalmente que también nos permite diferenciar lo que es la capacidad de reconocer objetos con los ojos cerrados. Por ejemplo, yo puedo cerrar mis ojos y puedo meter mi mano en el bolsillo y yo con nada más con tocar, yo puedo decir que es una moneda, de un alfiler, es decir, sin usar el reflejo de la visión. Sin yo usar la visión, yo con los ojos cerrados puedo discriminar objetos. ¿Okay? Y lo identifico a través de lo que es el tacto fino o discriminativo. Esto es un mecanismo o un tipo de sensibilidad llamado esterognosia. Esterognosia. Por eso, a nivel de lo que es el área sensorial, del tiro postcentral y la porción posterior del lóbulo paracentral, que son las 3, 1 y 2. Lesiones de este nivel producen una patología llamada asterognosia, que es la forma patológica de la esterognosia. ¿Okay? Vamos a tener adicionalmente que si yo con los ojos cerrados le coloco entonces el objeto del paciente, es capaz de, a través del tacto fino, discriminar los objetos. Es decir, esto es una moneda, esto puede ser un alfiler. A diferencia de lo que es el tacto grosero, que te dice el paciente que toca algo, mas no sabe que está tocando. Esa es la diferencia del tacto fino y tacto grueso. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Aparte de eso, hay un tipo también sencilla que se evalúa, que se llama grafestesia. Yo con un lápiz que puedo hacer un sencillo como en el paciente con los ojos cerrados y le digo, cierra los ojos. ¿Qué dibujé? No. Eso se llama grafestesia. Es un tipo también de sensibilidad que se evalúa por esta vía. Ahora bien, ¿cómo ocurre todo esto? Existen entonces unas cadenas que son cadenas neuronales que vamos a encontrar en cada uno de los subsistemas. Y la mayor parte, o casi todos estos subsistemas, tienen 3 neuronas. Una primera neurona, una segunda neurona y una tercera neurona. Pero resulta que en el organismo todo ocurre de 2 maneras. En todos los subsistemas ocurre de 2 maneras. Si hablamos de la cara o si hablamos del resto del cuerpo, del cuello para abajo. Si del cuello para abajo, actúa todo a través de los nervios vaquillos. Si es de la cabeza para arriba, y lo que es la parte anterior del cuero cabelludo, va a viajar a través de los pares craneales. ¿Okay? Y van a llegar entonces a los trófonos encefálicos. A diferencia como ocurre del cuello para abajo, que lo va a hacer a través de nervios raquídeos y van a llegar a la médula espinal. Entonces, en primera instancia vamos a ver lo que es la parte del cuello para abajo. La segunda parte la vamos a ver a través de los pares craneales. Ahora bien, la primera neurona, para todos los subsistemas que vamos a ver, va a estar en el ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo. Allí comienzan todos los subsistemas. Recuerden, cuando veían la parte anatómica, había un ganglio, había una raíz, pero que era anterior y otra que era posterior. Y la raíz anterior se decía en anatomía 1 que era eferente, motora, y que la posterior era aferente sensitiva. ¿Recuerdan eso? Y decíamos también que la raíz posterior era la única que tenía un ganglio, que era el ganglio de la raíz dorsal. ¿Okay? Y ese ganglio de la raíz dorsal va a estar presente en todos los nervios raquídeos, a excepción del primer nervio raquídeo, que es el nervio de C1, que muchas veces no tiene el ganglio, en la mayor parte de los casos, no tiene el ganglio de la raíz posterior. ¿Se entendió esta parte? Ahora bien, ¿cuántos nervios raquídeos hay de cada lado? 31. Son 8 cervicales, son 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Entonces, entre ambos lados hay 62. ¿Ok? Ahora bien, la primera neurona, como les dije, en todos los subsistemas va a estar en el ganglio de la raíz posterior. Entonces, ella va a enviar 2 prolongaciones. Una prolongación que va a ser periférica y otra prolongación que va a ser central.
la prolongación periférica se va a ir a una serie de receptores que van a estar ubicados histológicamente en ciertos puntos. Para el caso de lo que es el tacto fino o epicrítico, su principal receptor va a estar a nivel del corpúsculo de Meissner. Es el receptor del tacto fino o epicrítico, corpúsculo de Meissner. Y existen otro tipo de receptores que lo ven dibujados acá, que están relacionados con lo que es la parte, que es el mismo receptor, tanto para la presión como también lo es para la vibración, que son los corpúsculos de Vater-Pacini. Corpúsculo de Vater-Pacini. No, ahí se llama. De hecho, cuando vean histología van a ver cómo están ubicados cada uno de esos receptores. Corpúsculo de Vater-Pacini lleva información de vibración y de presión. Pero en este caso estamos hablando de sensibilidad que es de tipo propioceptiva consciente. ¿Ok? Entonces van a viajar a través del corpúsculo de Vater-Pacini para lo que es la vibración. Mientras que para la posición son los receptores sinestésicos, que son los usos musculares que ustedes ven dibujados acá, que en el caso de las articulaciones se llaman receptores articulares. De los músculos son los usos musculares, y la unión de los músculos con los tendones se llama aparato tendinoso de Golgi. ¿Se entendió esta parte? Eso va a enviar información acerca de la posición. Mientras que el del tacto fino o epicrítico es el corpúsculo de Meissner. Entonces, de la primera neurona, ¿verdad?, que está a nivel, ¿verdad?, de lo que es el ganglio de la raíz posterior, hay una persona que va periférica, ¿verdad?, hacia estos receptores, y una prolongación que se va central. Al irse central, inmediatamente, como es por la vía aferente, ¿verdad?, de la raíz posterior, ellos van a entrar por lo que es la porción dorsolateral de la raíz posterior. Dorsolateral. Son fibras grandes, mielinizadas, que van a entrar a nivel del cordón posterior, o también conocido como funículo posterior, de la médula espinal. Todo este sistema de propiocepción consciente también es llamado como el sistema o el subsistema funículo posterior o columna posterior guión fascículo longitudinal medial. ¿Por qué? Porque cuando él ingresa a este nivel, él entra por el funículo posterior y va a formar a nivel del funículo posterior lo que se conoce con el nombre, para la parte medial del funículo posterior se llama fascículos gracilis o de Golgi, y el lateral se llama fascículo cuneatus o de Burdach. ¿Ok? Entonces, todos ellos, ¿verdad?, forman, o ellos dos forman lo que es el funículo posterior, pero el gracilis o de Golgi, que está presente en toda la columna, el que no está presente en toda la médula, va a ser el de Burdach. Entonces, de T, por debajo de T6 y de T7 hasta S1, pero hasta C1, al primer coxilio, desde T7 hasta el primer coxilio, van a formar lo que es el fascículo gracilis o de Golgi. Mientras que de T6 para arriba, el cuneatus o de Burdach. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener que todas las fibras que van por C5, por ejemplo, van a pasar por qué fascículo. Si sale a nivel el nervio o la sensibilidad que le transmite por el nervio del C5.
va por el cuñado. Si va por el nervio de T6, cuñado. Y si es por T7, gracil. ¿Ok? Entonces, el fascículo de gracil está en toda la médula, el de cuñado no, de T6 para arriba. Ellos van a buscar entonces su segunda neurona, que está en la médula oblonga. Vean, entra, verán la diferencia, hace contacto con la primera neurona, se va por el cordón posterior y asciende por toda la médula. ¿Ok? Y van a llegar a su segunda neurona, que está localizado en la médula oblonga. Esa segunda neurona son los núcleos de Burdach o cuñatus y el núcleo de Golgi. Ahí se encuentra la segunda neurona. Durante todo ese trayecto formaron parte del fascículo de gracil y cuñatus respectivamente, según el segmento medular que estemos hablando. Una vez que hacen sinapsis en este ganglio, en este núcleo, ¿verdad?, ellas van a formar entonces una proyección que va a ser central, que son estas que ustedes ven acá. Y esas proyecciones reciben el nombre de fibras arciformes internas. Esas fibras arciformes internas tienen un trayecto, como lo ven, que va en busca de la decusación. Vean que esta es la parte izquierda, por así decirlo, y esta es la parte derecha. Vean cómo se decusa, formando entonces al nivel que se decusa como decusación sensorial y pasa a la parte contralateral al nivel de lo que es el tronco encefálico, que se decusa en su trayecto. Entonces pasa de formarse o de llamarse fibras arciformes internas, pasan a llamarse ahora como fascículo longitudinal medial, o también conocido con el nombre de lemnisco medial, o también con el epónimo de cintilla de Rey. Él va a ascender a nivel tanto del puente como el mesencéfalo y va a alcanzar a nivel de lo que es el tálamo, su tercera neurona, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Allí se encuentra la tercera neurona de esta vía. Y esa tercera neurona va a enviar entonces una proyección que va a ser cortical hacia el área sensorial o somatosensorial. A nivel de la somatosensorial, pero antes de llegar acá, ellos van a pasar primeramente por el brazo posterior de la cápsula interna, a nivel de su prolongación cortical. Y se van a distribuir a nivel de lo que es el área somatosensorial respectiva. ¿Se entendió esta parte? ¿No se entendió? Entonces, empezamos. De los receptores alcanza la primera neurona, ¿verdad? Receptores que tienen que ver con la presión, perdón, con la posición, con la vibración y que tienen que ver con el tacto fino o epicrítico. Hacen sinapsis con su primera neurona, van por el cordón posterior, llegan a su segunda neurona, que es el núcleo de Golgi de Burdach, forman las fibras arciformes internas, se decusan en la decusación sensorial, que es por encima de la decusación de las pirámides, pasan al lado contralateral y forman lo que es el fascículo longitudinal medial, que va a llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo, que es la tercera neurona, y de allí pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, porción lenticular, pasa por la corona radiada formando la radiación sensorial y llega al área somatosensorial. ¿Se entendió? Entonces, lesiones a este nivel van a producir entonces que el paciente tenga pérdida de la capacidad para sentir las vibraciones, para discriminar dos puntos, para reconocer objetos con la mano si la lesión está a nivel somatosensorial, a nivel del área. Va a tener entonces alteraciones que van a estar relacionadas también con la postura. El paciente está parado normalmente, ¿verdad?, erecto, pero tú le dices cierra los ojos, y cuando cierra los ojos, que le quita el estímulo visual, se cae, se va a cerrar. Se llama signo de rombo. Ahora bien, ya hablamos de la propiocepción consciente.
Ahora hablamos de la vía de propiocepción inconsciente, que es la que está formada por los fascículos espinocerebelosos, dorsal y ventral. ¿Ya se lo dio? Eso fue parte de la vía ascendente. Dele, profe. Entonces, tenemos entonces que para la vía de propiocepción inconsciente, tenemos entonces lo que es el haz o la representación de la vía espinocerebelosa dorsal, que va a tener su receptor periférico a nivel de lo que son los órganos tendinosos de Golgi y los usos musculares, llevando entonces fibras que son mielinizadas de tamaño grande, que hacen sinapsis en su primera neurona, que es el ganglio de la raíz posterior, pasan entonces a nivel de lo que es donde van a hacer sinapsis, que es la sustancia gelatinosa, donde se encuentra entonces la segunda neurona. Pasan entonces a nivel de lo que es la sustancia gelatinosa, pero ella no hace sinapsis en la sustancia gelatinosa, sino que ella va a hacer sinapsis a nivel del núcleo dorsal o de claro. ¿Okay? El haz espinocerebeloso dorsal tiene como segunda neurona al núcleo de Clark. ¿De dónde a dónde va el núcleo de Clark? Ya que vieron la clase. Va de C8 hasta L2. ¿Ok? Hay, otros libros dicen como el Snell, dice que va hasta L2 o L3. Pero realmente la mayor parte de la literatura dice que va de C8 hasta L2. Saché también L3. O también llamado como columna de Clark o columna dorsal o columna de Stevie. Entonces, la que sale por debajo de L2 tiene que ascender desde el segmento pequeño hasta llegar hasta L2 para comenzar a hacer sinapsis por su segunda neurona. Mientras que la que hacen o la que entran por arriba de C8, es decir, de C7 para arriba, tienen que hacerlo con un segundo núcleo que es el núcleo cuneatus accessorio, que está en la médula oblonga. Entonces, la segunda neurona está constituida de esta vía por el núcleo de Clark o dorsal y lo que es el núcleo cuneatus accessorio. En el caso de lo que es la parte del haz espinocerebeloso dorsal, ella pasa y posteriormente a hacer sinapsis con el núcleo dorsal o de Clark, ella se dirige hacia lo que es el cordón lateral y asciende de forma ipsilateral hasta alcanzar esta estructura que ustedes ven acá, que es el cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior, y pasa entonces al cerebelo. Por lo tanto, ella no está en todo el trayecto del tronco encefálico. Vean, esto que ustedes ven acá es el núcleo de Clark, que va de C8 hasta L2, y el núcleo cuneatus accessorio que ustedes ven a este nivel, a nivel de la médula oblonga, que es donde van a hacer sinapsis las estructuras que nacen de C7 para arriba. Vean que a este nivel, ¿verdad?, las vías que hacen sinapsis inmediatamente están cercanas al cuerpo restiforme y se van a dirigir entonces también por el pedúnculo cerebral inferior, al cerebelo. Van a llevar información con respecto a lo que es la contracción muscular, incluida lo que es su fase de inicio y su fase de fuerza muscular. El otro haz, que es el haz espinocerebeloso anterior, que va nada más llevar información del aparato tendinoso de Golgi, hace sinapsis con una neurona en el ganglio de la raíz posterior, pasa a nivel de lo que es la sustancia gelatinosa, hace sinapsis a nivel de lo que son las láminas de Rexet, que en este caso serían las láminas de las 5 a las 7, se decusa inmediatamente al hacer sinapsis, pasa entonces como haz espinocerebeloso anterior a nivel del cordón lateral, asciende por toda la médula hasta llegar al pedúnculo cerebeloso superior y llega entonces a lo que es el cerebelo. Este es más de lo mismo. Y pasamos a otro sistema que es la vía del dolor y la temperatura, sistema termoanalgésico. El receptor periférico o el dolor se ha llamado también con el nombre de terminaciones libres o terminaciones nerviosas libres o receptores analgésicos.
Mientras que para la temperatura son dos tipos de receptores, si es frío o si es calor. Si es frío se llama entonces con el nombre de receptor de Krauss con K, y si es calor se llama receptor de Ruffini. Entonces, a nivel también del ganglio de la raíz posterior está la primera neurona. Envía proyecciones periféricas que agarran, que llegan a los receptores térmicos y del dolor. La primera neurona envía entonces una proyección que va a ser central, pero cuando ella va ingresando a la médula se va a caracterizar porque este sistema está formado por fibras que son amielínicas, que si no tienen mielina, o son muy poco mielinizadas, y van a llegar fibras que son de tipo A delta y fibras de tipo C. A delta y tipo C son fibras un poco mielinizadas o amielinizadas. Ellas, a diferencia de las otras vías que ya hemos visto, es decir, las fibras de propiocepción consciente y las inconscientes, que pasan por la porción dorsolateral, esta va a pasar por la porción ventrolateral. Se va a ir y va a hacer sinapsis en la sustancia gelatinosa, en las láminas de Rexet de la 5 a la 8. Se va entonces a decusar inmediatamente posterior a su segunda neurona y pasa por el cordón lateral, formando entonces el fascículo espinotalámico lateral, el cual asciende en busca de su tercera neurona, que va a estar localizada en el núcleo ventral posterolateral dental. Pasa también por la porción lenticular del brazo posterior de la cápsula interna, posteriormente por la porción sensorial de la corona radiada y alcanza lo que es el área somatosensorial. Ella se va a caracterizar porque las fibras más inferiores de lo que es la parte de la médula como tal, las fibras más inferiores van a estar laterales, mientras que lo que son las fibras más superiores, como las cervicales, van a estar mediales. Es decir, que de lateral a medial viene entonces la sacra, después viene la lumbar, la torácica y la coxilla. De esta forma ella va ascendiendo. Este haz espinotalámico lateral también forma parte de lo que se llama el lemnisco espinal, pero forma el lemnisco espinal por arriba entonces lo que es la médula oblonga, porque hay tres estructuras que van a formar el lemnisco espinal, lo que es el fascículo espinotalámico lateral, el fascículo espinotalámico anterior y el fascículo espinotectal. Van a formar entonces los tres el lemnisco espinal. ¿Se entendió esta parte? Otros libros también unen el fascículo espinotalámico lateral con el fascículo espinotalámico anterior y llaman a estos dos fascículos como uno solo, llamándolo fascículo espinotalámico anterolateral. Pero el anterior está relacionado con el tacto grosero y la presión, mientras que lo que es el tacto fascículo espinotalámico lateral está relacionado con información termoalgésica. De hecho, el fascículo espinotalámico anterior, cuando asciende por la médula oblonga, se ubica por dentro, en el interior del fascículo longitudinal medial. Y sus fibras están por dentro del fascículo longitudinal medial. Y es por esto que dicen que este sistema, el verdadero lemnisco espinal, vendría siendo generalmente el fascículo espinotalámico lateral. Pero la literatura todavía sigue utilizando a estos tres fascículos para formar el fascículo o lemnisco espinal. ¿Se entendió esta parte? Esto de forma resumida. Vean que estas fibras que vienen formando el haz espinotalámico lateral, al igual que las que forman el haz espinotalámico anterior, cuando entran a la médula, ellas forman fibras que son ascendentes y otras que son descendentes. Descendentes o ascendentes que pueden ascender o descender uno o dos espacios.
¿ok? Y ellos van a formar entonces lo que es el fascículo o tracto de Misauro, tanto el espinotalámico lateral como el anterior. Entonces, ¿quiénes forman el fascículo de Misauro? Ok. Vean que esto no es más que una distribución anatómica de las fibras que pasan por el haz o fascículo espinotalámico lateral. Vean que ya lleva dos tipos de información, ¿verdad? La que ven más clara va a estar relacionada con fibras relacionadas con el dolor. Y la más oscura lleva fibras relacionadas con la temperatura. Es decir, que la parte más posterior es térmica y la parte más anterior viene siendo entonces de tipo doloroso. Y allí, que para los pacientes que sufren dolor, patológico por ciertos tumores, se aplica entonces la que es la cordotomía. Cordotomía no es más que hacer una incisión a nivel de este fascículo, se cortan las fibras a nivel de la parte del dolor, cortamos estas fibras y dejamos indemnes las térmicas. Y para esto utilizamos como guía el ligamento dentado de la médula espinal. Ubicamos el ligamento dentado y por delante hacemos la sección de este fascículo, se llama cordotomía. Entonces, con esto aliviamos lo que es el dolor refractario de estos pacientes. La gente que tiene hernia la columna, ¿también le hacen eso? No. Cuando hay una hernia diferente en la conducta, depende de cómo sea la hernia. Realmente tiene que ser descompresión del nervio. Pero en este caso estamos hablando de dolores, graves dolores como por ejemplo tumores o irritaciones a nivel de la tercera neurona, que es el ventrículo posterolateral del tálamo. Entonces, como no puedes eliminar el núcleo, porque es difícil el acceso, es más fácil cortar la vía. Pacientes con tumores en la columna pueden hacerlo. ¿Sí? Que ya sabes que no lo va a libar más nada, sino una cordotomía. Entonces vean que las sacras están más laterales, mientras que las cervicales están más mediales. El tacto leve o protopático en conjunto con la presión van a viajar por la vía espinotalámica anterior. Si nos volteamos acá, nos volvemos, ella va a ser de la misma forma que la espinotalámico lateral, solamente que hay información diferente y en vez de ir por el cordón lateral lo va a hacer por el cordón anterior. Ellas hacen sinapsis en el superior neurona, el ganglio de la raíz dorsal. ¿Cómo se llama el receptor periférico de la presión? De Bardet pasivo, es el mismo de la vibración. Y la presión también se conoce como varestesia. Varestesia. Mientras que lo que es la información del tacto grosero tiene como receptor periférico ¿a quién? A los discos táctiles de Merkel. Discos táctiles de Merkel. Entonces la primera neurona se proyecta periféricamente a estos dos receptores y envía presión central que va a hacer sinapsis en primera instancia, verá, con lo que es la sustancia gelatinosa a nivel de lo que son las láminas de Rexed 6 a la 8. Se decusa a través de la sustancia blanca anterior de la médula espinal y pasa por el cordón anterior como haz espinotalámico anterior. Asciende, ¿verdad? También cuando tiene su origen, forma parte del tracto de Lissauer, asciende como haz espinotalámico anterior y posteriormente, cuando llega a la médula oblonga, pasa por dentro de lo que es el fascículo longitudinal medial hasta alcanzar su tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. También tiene una distribución similar con respecto a lo que es el espinotalámico lateral, donde las fibras sacras van más laterales y las cervicales van más mediales. Esto no es más que una representación, ¿verdad?, para que vean cómo va la distribución en la médula espinal. Por el cordón posterior
van hacia la parte media del cordón posterior, el fascículo de Gracil o de Borg. El más lateral, el fascículo cuneatus o de Burgach. Por el cordón lateral pasa el haz espinotalámico lateral y el haz o también tracto espinocerebeloso anterior. Por el cordón anterior, el que nos interesa en esta clase es el tracto espinotalámico anterior. Esto no es más que un cuadro resumen donde nos muestra cada uno de los receptores, cada tipo de sensibilidad, dónde están la primera, la segunda y la tercera neurona, las vías que constituyen y su destino. ¿Les nervios? Es un cuadro resumen. ¿Ok? Yo se lo dejo para que ustedes lo revisen. Yo les paso las láminas. Ya vino que por la hora ya difícil. Las dos. Ok, para terminar, no, 28. nos vamos entonces, que hablamos que todo era del cuello para abajo. Sí. Nos falta entonces lo que es la parte de la cara. Para resumirles, toda esta sensibilidad viaja a través de un nervio que es el nervio trigémino. A través de su ganglio principal, que es el ganglio de Gasser. Y también por otros ganglios anexos, que son de menor importancia, que son del par craneal número 7, el 9 y el 10, es decir, el facial, el glosofaríngeo y el vago. A través del facial, a través de lo que es la rodilla o ganglio geniculado del facial, el ganglio petroso del glosofaríngeo y el nodoso del vago. Ahora bien, el principal de ellos va a ser el del facial. Cuando yo les hablaba la clase pasada de los orígenes reales aparentes, les decía entonces que el facial, el trigémino, tiene tres núcleos de origen. Lo que es el núcleo del tracto mesencefálico, el núcleo sensorial principal y el núcleo del tracto principal. El tracto espinal, principal, sensorial principal, espinal y raíz mesencefálica. Entonces, la sensibilidad, como les decía, puede ser termoalgésica o puede ser táctil fino o grosero. En el caso de lo que es el tercer par craneal, su primera neurona, ¿verdad? Generalmente, o toda su proyección, va a comenzar a través del ganglio semilunar. Pero hay que diferenciar dos cosas: si es información heterosectiva o si es información que es propioceptiva. Cuando hablamos de información que es de tipo propioceptiva, es decir, que procede de las estructuras profundas de la cara, el ganglio que hablamos en la parte inferior del cuerpo, que era el ganglio de la raíz posterior, va a estar constituido en su homólogo en la información propioceptiva, va a estar a nivel del núcleo del tracto mesencefálico del trigémino. Entonces, ese núcleo envía una proyección que va a ser periférica y envía una proyección que va a ser central. ¿Ok? Tenemos que su proyección va a recibir información que se va a distribuir por los nervios oftálmico, mandibular y maxilar, que va a proceder de las estructuras profundas de la cara. Principalmente van a enviar información de presión y de sinestesia, tanto de los dientes como del periodonto, como también va a hallar información de lo que es el paladar duro y de los músculos de la masticación. De esas cuatro estructuras van a viajar por este nervio y van a alcanzar el nervio, ¿verdad? O el núcleo del tracto mesencefálico del trigémino. De aquí, de ese núcleo del tracto mesencefálico del trigémino, va a enviar eferencias que van a dirigirse hacia lo que es el tálamo, hacia el cerebelo, hacia los núcleos motores de los pares craneales del tronco encefálico y hacia la formación reticular. Van a llevar información que va a permitir controlar lo que es la fuerza de la masticación. Esa es la información entonces propioceptiva. ¿Entendí esta parte? Es decir,
de la cara hay un tipo de información, o es propioceptiva o es heteroceptiva. Si es propioceptiva, decíamos que el núcleo que corresponde, que es su homólogo, al núcleo del raíz dorsal, de la médula espinal, su homólogo va a estar en el núcleo del tracto mesencefálico. Entonces, de aquí envían proyecciones que se distribuyen por el nervio oftálmico, mandibular y maxilar, ¿verdad? Es decir, recibe entonces por allí aferencias. Y envía eferencias. Sí, aferencias que llegan a él y eferencias que salen de él. Él recibe entonces información de la estructura profunda de la cara, llevando información de presión, de posición, ¿verdad? Información de presión, de posición y de vibración, ¿ok? Es decir, de presión y de sinestesia. Y va a hallar entonces información de todo eso con respecto a lo que son los dientes, a lo que es el periodonto, ¿verdad? Y a nivel de lo que es el paladar duro y lo que es la parte relacionada con los músculos de la masticación. Una vez que llegue la información a ese núcleo, él va a enviar eferencias que se van a distribuir a 4 estructuras. O se va al cerebelo, o se va hacia los núcleos motores, los pares craneales del tronco encefálico, o se va al tálamo, o se va a nivel de lo que es la parte de la formación reticular del tronco encefálico. Y por último vamos a tener lo que es la información de tipo heteroceptiva, que va a llevar 2 vías, dependiendo de lo que estemos hablando. Esta vía, que es de tipo heteroceptiva, se va a relacionar con 2 núcleos del trigémino. Uno que es el núcleo principal, que es el que ustedes ven arriba, este que está acá, el núcleo sensorial principal, y otro que es el núcleo del tracto espinal. ¿Hasta qué nivel llega el núcleo del tracto espinal? Hasta C2 o C3. ¿Ok? Entonces, vean que toda la información procede a través de las 3 ramas del trigémino. Llega entonces en primera instancia al núcleo o ganglio semilunar, que es la primera neurona. De allí, ella va a dar información que es de tipo termoalgésica en primera instancia. Vamos a hablar de la termoalgésica en primera instancia. Esta termoalgésica, inmediatamente de entrada, aquí estaría la entrada, en la porción lateral del puente, ella tiene una fibra que van a descender y van a formar lo que es el fascículo descendente o fascículo espinal del trigémino, que se van a distribuir con el núcleo del tracto espinal del trigémino. Cuando llegan acá, este núcleo espinal trigeminal está dividido en 3 porciones, una superior, una media y otra inferior. La superior es llamada bucal, la media es llamada interpolar y la inferior es la llamada caudal. La bucal se extiende entonces desde la entrada del nervio a nivel de la porción lateral del puente hasta la porción rostral del núcleo olivar inferior. La interpolar o la media, ¿verdad?, va a ir desde la porción rostral del núcleo olivar inferior hasta la porción rostral de la pirámide vulvar. Y la tercera porción va a ir desde la porción rostral de lo que es la parte de la pirámide vulvar hasta lo que es el segmento medular C2 o C3. Las fibras que hacen sinapsis en la porción bucal van a llevar entonces sensibilidad táctil de la mucosa bucal. Lo que es la parte de lo que es la porción interpolar va a llevar entonces información relacionada con el dolor dental, mientras que lo que es la porción caudal va a llevar información de tipo termoalgésica. Cuando hablamos entonces también del tacto, tenemos que el tacto puede ser fino o puede ser grueso. El tacto grueso o protopático hace sinapsis en el núcleo sensorial principal, mientras que el epicrítico lo hace en el sensorial principal. Entonces, ya hablamos en primera instancia de que llega lo que es la información termoalgésica, que se va a distribuir por el tracto descendente o fascículo espinal trigeminal.
se va a ir a la porción bucal, la sensibilidad táctil de la mucosa bucal. Hacia la porción interpolar va a ir lo que es la sensibilidad dolorosa de los dientes. Y hacia la porción caudal se va a ir información termoalgésica. ¿Se entendió? Sí. Pero hay otras fibras. Hay una que es la que está relacionada con el tacto, que es esta que usted ve acá, que se bifurca a su entrada en el puente. Pueden ascender o pueden descender. Las que ascienden son cortas y las que descienden son largas. Y esas que descienden también forman parte del fascículo espinal trigeminal. Entonces, si asciende, llega al núcleo sensorial principal, que está relacionada principalmente con el tracto fino o epiclítico. Y si desciende, llega al núcleo del tracto espinal. Una vez que ya sea en sinapsis, ¿verdad? Vean que la descendente, la termoalgésica, como la descendente del táctil, van a formar entonces lo que es el tracto descendente o espinal de la médula, perdón, el tracto espinal o descendente del trigeminal, que contiene información termoalgésica e información táctil, mientras que el ascendente nada más lleva información táctil. Ya van a ver por qué. Una vez que hacen sinapsis, ¿verdad?, que llegan a este nivel, aquí está la segunda neurona, a este nivel o a este nivel, en el núcleo sensorial principal o en el núcleo del tracto espinal. Aquí está la primera neurona, aquí está la segunda y la segunda, dependiendo de que estemos hablando. Una vez que hacen sinapsis con la segunda, surge una proyección central que se van a decusar inmediatamente su origen, formando lo que se llama el fascículo ventral secundario del trigémino. Entonces sale lo que es el fascículo ventral secundario del trigémino, de lo que es el núcleo del tracto espinal del trigémino. Él va a ascender, y cuando asciende, él envía entonces una serie de proyecciones colaterales que van a alcanzar los núcleos del par espinal número 5, el 7, el 9, el 10 y el 12. Esto es para la regulación de ciertos reflejos del organismo. Pero su terminación principal va a estar a nivel de la tercera neurona, que va a estar localizado ¿en dónde? La tercera neurona de la vía trigeminal. Bueno, este sistema, junto con el otro que vamos a ver más adelante, forman parte de lo que es el lemnisco trigeminal. El lemnisco trigeminal. ¿Quiénes forman el lemnisco trigeminal? El fascículo ventral y el fascículo dorsal secundario del trigémino. ¿Se entendió? ¿Quiénes forman el lemnisco trigeminal? Lateral no. Ventral y dorsal secundario del trigémino. ¿Que proceden de dónde? De la segunda neurona. ¿De dónde es la segunda neurona? Dependiendo del tipo de sensibilidad. Si es tacto fino o tacto principalmente fino, de sensorial principal. Y si es termoalgésica y táctil, también de lo que es el núcleo espinal trigeminal. ¿Ya entendieron? Ahora bien, les decía que ella tiene una tercera neurona para ambos sistemas. ¿Cuál es esa tercera neurona? Yo se les hablé cuando dibujaban. Y además fue pregunta de examen. ¿Ah? Que era el núcleo ventral posteromedial del tálamo, que es también el núcleo de aferencia y la fibra gustativa, la tercera neurona de la fibra gustativa. Que la hablo el doctor hace poco. Ahí está la tercera neurona de este sistema. Y se va a ir también por el brazo posterior de la cápsula interna, pasa por la corona radiada y llega al área somatosensorial. Posteromedial. Núcleo ventral posteromedial del tálamo. Las fibras que salen entonces del núcleo sensorial principal van a formar también lo que es el fascículo dorsal secundario trigeminal, que también se van a decusar. ¿Okay? Y van a llegar también al núcleo ventral posteromedial del tálamo.
Le decía también que el fascículo ventral secundario envía colaterales que alcanzan los núcleos del quinto, del séptimo, del noveno, décimo y el 12 par craneal. Y esto es para la regulación de ciertos reflejos. Es decir, para todos los reflejos que voy a tomar a continuación, ella va a constituir la vía aferente. Hay un reflejo que mencioné cuando hablé de los núcleos de origen real y aparente de los núcleos pares craneales. Había entonces lo que era la parte del reflejo mandibular, que era información motora. La información motora viajaba por la porción mandibular del trigémino, que iba entonces para los músculos del primer arco branquial. Y esos músculos que están relacionados con la masticación son los que van a permitir, Ay, rayo. regular lo que es el reflejo mandibular a través del núcleo motor del trigémino. Entonces la vía aferente y eferente del reflejo mandibular dominado por el trigémino. Está otro reflejo que es el que se va a relacionar con la salivación, que es el que procede del núcleo salivar inferior, es decir, hace sinapsis con el núcleo salivar inferior del noveno par craneal o glosofaringe, y va a permitir el reflejo de la salivación. Va a estar relacionado también con lo que es el núcleo salival superior y el lagrimal de lo que es el par craneal número 7 o facial, que va a permitir entonces lo que es la lágrima, el lagrimeo. ¿Ah? Se llama reflejo lagrimal. Produce lo que es la lágrima. ¿Okay? Cuando estimula la córnea, produce un lagrimeo. Y está el reflejo corneal. ¿Recuerdan el reflejo corneal? Sí, se pestaña. Este también está relacionado con el núcleo del facial, motor del facial, que también está relacionado con, en este caso sería la vía eferente, pero la aferente sería el trigémino y la vía eferente sería el facial. Esto es lo principal. Voy a terminar por hoy.